cambian en gran medida pues al ritmo en el que cambia todos los procesos psicohistóricos, sociales, económicos y tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchos necesitan esa hoja de ruta, esas referencias, esas pistas acerca de qué hacer consigo mismos, con su salud integral, especialmente la mental. Y bueno, para eso estoy yo. Y entonces, esta clase va a ser la segunda de la serie de los juegos de la mente, ¿sí? Porque la mente se entiende, como yo abordo esto de manera integral, ¿no? Y también involucro lo ancestral, pues la mente se entiende como un gran potencial que tenemos, ¿sí? Como ser humano. Entonces, pero ese gran potencial, pues lleva trabajo saber canalizarlo, saber mantenerlo a nuestro favor lo más posible, que no juegue en nuestra contra, eh, sacar su máximo potencial. Y muchas cosas decisivas en nuestras vidas, por más materialista que pueda ser cada persona, pero la mente, el poder de las palabras, de la intención, de los pensamientos a los que le damos fuerza, tiene mucho que ver, ¿no? Y pues es tan así que pues gran parte de todo lo que se maneja hoy en día, muchos aspectos muy importantes de nuestras vidas, pues depende de qué tal es la gente, cada persona para gestionar su mente y responder adecuadamente, con claridad, a las situaciones que se le presentan, sabiendo manejar sus emociones, sabiendo manejar su estrés, su salud. Y en esta clase, pues nos vamos a enfocar, en la clase anterior nos encargamos de los mecanismos de defensa. Sí, los mecanismos de defensa que son como esos recursos de la mente en combinación pues entre lo consciente y lo inconsciente para pues hacer más llevadero el mundo que se vive, más acorde a los patrones de pensamiento, a los conceptos de sí mismo, a los conceptos del mundo, y pues dejando en claro que muchos de esos mecanismos de defensa pueden, aunque en su esencia son mecanismos de adaptación y son saludables, pero se vuelven enemigos cuando cuando nos llevan a distorsionarnos de la realidad, ¿sí? De lo que en realidad necesitamos oír y escuchar. Y esta es una continuación, por decirlo de alguna manera, de este tema. Ahora vamos a los sesgos versus la claridad mental, ¿sí? Los sesgos cognitivos versus la claridad para poder observar, poder discernir, poder distinguir en las distintas situaciones de nuestra vida de manera acorde, viendo las cosas como son, ¿sí? Entonces, en primer lugar, o antes de empezar, quiero recordarles que va a haber durante la clase pausas para responder preguntas. Entonces, ustedes pueden pues, esperar esos momentos para pues, alzar la mano y preguntar, o pueden ir durante el transcurso de la clase, pueden ir escribiendo en el chat pues las preguntas que necesiten. Pueden escribirlas ya sea en el chat abierto con todos los participantes o sea algo muy, muy privado que no quieren que el resto de los participantes sepa quién está preguntando, pues está la opción de escribirme directamente a mí. Entonces, bueno, sin más preámbulos, aquí están las láminas. Esta introducción tiene láminas de la clase anterior y obviamente no voy a extenderme, solo un brevísimo repaso acerca de la esencia de la mente, ¿no? Entonces, la mente, por resumirlo muy brevemente, es nosotros la podemos interpretar como toda esa pantalla a nivel interior, a nivel imaginario, que es el resultado de todo lo que nuestra mente, todo lo que nuestro sistema nervioso siente y percibe, interpreta de la realidad. Y entonces, al ser un objeto, digamos, de estudio tan intangible, eso hace que la ciencia de la psicología pues tenga un desafío interesante, ¿no? Porque todos sabemos que existen patrones de conducta, todos sabemos que existen
que existen pensamientos, que existen sueños, pero no es algo que podamos tocar. Sí, digo que es la dimensión del elemento aire, porque el aire tú no lo puedes agarrar, no lo puedes golpear, pero sin él no respiras, ¿sí? Y entonces, eh, de manera muy básica, recordar que la mente funciona. Número uno, que tiene distintas dimensiones de su funcionamiento, que está la estructural, que es todo lo neurofisiológico, anatómico, que sostiene todos sus procesos. Luego está lo cognitivo, que son los patrones de pensamiento, lenguaje, cómo se perciben las cosas y se interpretan y se reflejan en nuestra mente. Y lo conductual, que son las acciones, ¿no? Cómo eso se transforma en acciones. A nivel físico, a nivel de lenguaje, etc. Entonces, pero aquí nos vamos a enfocar en la dimensión cognitiva, ¿sí? De los patrones de pensamiento, que así fue en la clase pasada, y igualmente en esta clase. Aquí se acerca un poco más a lo conductual porque habla de la respuesta, eh, a veces hablada a, pues a los estímulos, a lo que nos dicen, pero es esencialmente cognitivo, porque muchos de estos sesgos son opiniones, son pensamientos que obviamente muchas personas no lo van a decir siempre que lo estén pensando. Entonces, recordar que existen distintas estructuras e instancias de la mente y precisamente todos estos sesgos, todos estos mecanismos de defensa nacen de la interacción entre, entre ellos. Entonces, está, por ejemplo, el ello. Estos conceptos son muy tomados de la rama psicodinámica y psicoanalítica, y si bien eso es nada más una rama de la psicología, yo los tomo porque en realidad son muy visuales, son muy sencillos como para una introducción bien clara y en cierta forma están como basados o son una analogía de algunas enseñanzas ancestrales acerca de la mente, ¿no? Entonces es un buen resumen. Entonces tienes el ello, que son todos los impulsos, el instinto, es el yo, que es ese sentido de identidad, quién soy, y el super yo, que son todos esos ideales, todos esos patrones morales. Y aquí habla, pues, precisamente que el, ¿cómo se llama? El yo y el super yo son como una parte del iceberg apenas, ¿no? De la parte que se puede ver, que es más consciente. El preconsciente, que algunos llaman subconsciente, pues ese punto intermedio y que a través de la regulación de nuestras emociones, o sea, de las aguas internas, puede ayudarnos a tener algo de claridad o visión de lo que pasa aquí abajo y poder manejarlo de manera más asertiva, es decir, percibir nuestros patrones mentales, supongo que están viendo mi mouse, ¿cierto? Ver todos los patrones mentales, todos los yo debo, todos los yo debería, eh, también ver nuestros instintos, nuestras necesidades, no reprimirlas y aceptarlas. Sí, entonces aquí nos imbuiremos en estos temas. Entonces, ahora viene el tema de la psicología gestal y las leyes de la percepción. Es muy importante distinguir qué es percepción. El principal contraste para lograr esto es entre la sensación, porque la sensación es todo lo que percibes, ¿no? Ya sea a través del tacto, a través del gusto, a través del olfato, de la visión, del oído, incluso ese sentido intraceptivo de lo que sientes dentro de tu propio cuerpo. Todo eso son sensaciones, ¿sí? Pero obviamente la percepción ya empieza a tomar un tono de selectividad, porque en realidad si nosotros nos encargáramos a percibir todo lo que sucede, todo el tiempo no nos podríamos enfocar y no podríamos prácticamente hacer nada porque todo nuestro esfuerzo mental estaría en percibir todo. Y algunas prácticas meditativas a veces hacen que uno se concentre de esa manera, ¿no? Coloque atención plena en todo lo que sucede, en todo lo que siente, pero sabemos que no siempre es así, que no significa que estemos estresados, sino que la mente, para trabajar de la manera más eficientemente posible, debe saber filtrar.
Bien, entonces eso es muy importante aclarar porque como también aclaré en la clase de los mecanismos de defensa, los mecanismos de defensa en esencia son mecanismos de adaptación. Igual de esta manera, ¿sí? Para simplificar, para hacer más fluido el funcionamiento de la mente, entonces esta tiene la capacidad de ese sistema perceptivo de filtrar y de ser selectivo acerca de lo que está sintiendo. Por ejemplo, ustedes donde están ahí sentados pueden estar sentados en su silla, pero no estar pendientes de qué sienten de la silla hasta que yo se lo estoy diciendo, la temperatura, no sé, el peso, lo que sientan de la textura, de su ropa, y con eso muchísimos otros ejemplos. Entonces, pero es importante tener en claro al menos algunas leyes de la percepción, ¿sí? Y para que veamos que los sesgos cognitivos que vamos a mencionar más adelante parten en realidad en su gran mayoría de estas leyes de la percepción, ¿sí? Solo que, pues obviamente habla de cuando pasa a funcionar de una manera disfuncional, valga la redundancia paradójica, de manera disfuncional, de manera que no nos permite tener una conciencia clara y de ahí pues tomar decisiones y actitudes no muy asertivas. Estas son algunas, ¿sí? Creo que hay otras más y si uno se imbuye en la psicología pueden haber más clasificaciones y detalles, pero por ejemplo está la ley de la proximidad. O sea, yo aquí prácticamente la separé, no es exacto, pero casi en su totalidad la separé entre las leyes de percepción de agrupación y de diferenciación o de separación, ¿sí? Entonces, entre las de agrupación está la proximidad, que pues es la tendencia de la mente a aproximar o agrupar o ver como uno, a ver cómo relacionados entre sí, cosas que estén muy cercas entre sí, ¿sí? Y eso habla no solo de, de cosas que tú veas, por ejemplo, sino también de pensamientos, de cosas, ¿no? De ideas y de cosas que se puedan percibir a través de otros sentidos, pero sobre todo a través de visión, oído y pensamiento, que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita. La ley de la semejanza, obviamente, agrupar cosas que sean similares entre sí. Ley de continuidad, cosas que tengan una continuidad entre sí, un patrón de continuidad, pues asociarlas y agruparlas. Ley de simetría, cuando hay dos cosas cerca de la otra, en proximidad, pero que aparte sean como espejos entre sí, entonces eso lo van a ver como una sola. Dirección común, que es similar a la continuidad, o sea, cuando hay cosas que apuntan hacia una dirección, así no estén relacionadas, ustedes las van a ver asociadas a que son parte de un mismo continuum, un mismo elemento eh, con distintas partes. También está la ley de cierre. Lo que pasa es que aquí no me da tiempo de colocar las imágenes, pero imagínense un círculo, pero que no está cerrado completo, sino que con rayitas, así como los que ponen en el colegio preescolar para que los niños completen el círculo. Entonces, esa ley de cierre, ¿sí? Si ven que hay un círculo y le falta un poquito para cerrarse, por ejemplo, entonces ver eso igual como un círculo completo. Ley de contraste, por ejemplo, las imágenes de la copa y las dos personas viéndose, ¿sí? De diferenciar en base al contraste. Y la mente le sirve mucho el comparar, ¿sí? El comparar entre blanco y oscuro, ver esos matices y comparaciones entre las cosas. Figura y fondo, parecido. Y de pregnancia, que son distintas cosas, pero que juntas de una manera, digamos, secundaria, preparada, pues pueden hacer una figura adicional que no está, que no tendría que estar, pero pues la mente humana de manera automática las imagina. Entonces, de una manera ya directa, vamos a los sesgos cognitivos, que como les digo, es prácticamente una, ¿cómo se llama?
un- una alteración, una aberración de manera general de esos patrones de percepción, ¿sí? Que en realidad terminan nublando la conciencia. Y estos sesgos cognitivos, en casos pues traumáticos, severos, agudos, pueden ayudar en el momento para que la mente pues no tenga que procesar mucha información que sea muy dolorosa o traumática, ¿sí? Pero igual es necesario con el tiempo ir reconociendo esos sesgos, reconociendo esos mecanismos de defensa también. Los sesgos son parte de ellos y pues aclarar la mente y observar todo con la mayor paz mental posible. Entonces, sesgos cognitivos, ¿a qué verdad temes o quieres ignorar? Entonces, son estados de la mente para obviar cosas o interpretar de manera que sean a favor, como ya expliqué. Entonces, obviamente, una ley de percepción es que, ajá, nosotros vemos esta imagen como un todo, que la vemos fácilmente relacionada porque sabemos, pues, que el gato y el león son parecidos entre sí. Y a modo de juego, si fuésemos el gato y queremos visualizarnos como un león por aumentar nuestra autoestima, para lograr poder nuestra mente, está bien, pero una cosa es visualizarnos como tal y otra cosa es jurar que yo soy un león cuando soy un gato, ¿sí? Y que entonces toda nuestra realidad, de cierta manera, se vaya viendo afectable por esa disociación, por esa distorsión. Claro, porque si ay, yo puedo ser un gato y me veo como un león y adopto mi vida de gato con esa actitud de león, de confianza, pero si yo por creer un león me voy a la selva, pues lo más seguro es que sea presa de alguien rápido, porque no soy un león. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos con unas listas de sesgos cognitivos y lo importante de esto es que ustedes o lo anoten o traten de en momentos específicos de su vida, pues de observar en qué situaciones ustedes pueden estar aplicando estos sesgos cognitivos y en realidad son muchos, pero aquí agregué creo que son unos 20 nada más que son lo más importante. Sí, entonces esto es muy importante porque hoy en día pues la principal guerra que hay contra, digamos, contra la humanidad, contra el bienestar social integral del planeta, se hace a través de la mente. ¿Sí? Entonces, es muy importante reconocer los sesgos cognitivos para de ahí poder ir identificando esos juegos, porque los medios de comunicación, el marketing, los políticos y mucha gente de ese tipo, pues le gusta utilizar estas cosas a favor, ¿no? Entonces, em, sesgos cognitivos. Sería el primero, que es lo que dice el público en general. Entonces, bueno, si la gente dice que lo chévere o lo correcto es lanzarse a un barranco, pues es lanzarse a un barranco. Obviamente eso está mal. No, o sea, a veces como que la flojera o la negación a pensar por sí mismo, por todo lo que eso puede implicar. Y entonces, bueno, me sumo al pensamiento de las masas, ¿sí? En segundo lugar, punto ciego, que es no ver propios, sino solo en otros. Sí, es importante, pues, tener en claro que la mente puede tener muchas capas, muchos desafíos y es muy difícil que así sea una persona entrenada no tenga sesgos cognitivos. Entonces, efecto marco, que depende de cómo se presente la información, eh, podamos ser influenciables acerca de cómo vamos a percibir cierta información, cierta noticia, cierta realidad. Y entonces, si decimos que, no sé, que un candidato a presidente tuvo una aceptación muy baja, pero el otro dice que tuvo una aceptación de
pero otro noticiero dice que tuvo una aceptación de 25, mientras el que quedó a la cabeza tuvo nada más 30% de votos, por decirlo de alguna manera. Entonces no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que tú tuviste nada más el 25% y resaltes eso, a que veas que el competidor apenas tuvo 4 o 5 puntos por encima. Eso habla del efecto marco. Sí, entonces, ver qué se quiere hacer ver o qué se quiere hacer acentuar de cualquier información y saber marcar, hacer parado, como decimos en Venezuela, y ver más allá de ese maquillaje que le quieren poner. También los efectos tanto placebo como nocebo, ¿no? Placebo es darle propiedades sanadoras, reparadoras a algo que no lo está haciendo, es solo el creer que así está sucediendo y eso está comprobado ya científicamente de que el efecto placebo existe. Y el nocebo es al revés, ¿sí? De que incluso algo que puede servir mucho, si tú estás jurando que no, eso no sirve, ese medicamento no me sirve, esto no me sirve, y entonces toda esa cascada de estrés, pues te va a perjudicar y el cuerpo va a sabotear cualquier posibilidad de que ese medicamento, ese recurso, o lo que sea del que se esté hablando, pues no logre su cometido como ha de ser. Ah, siguiente es sesgo de automatización. Esto es muy importante hoy en día porque es confiar a ciegas en la automatización y la tecnología. Que claro, la tecnología moderna ha significado una facilitación de tantas cosas para nuestras vidas. Una de las clases pasadas que di fue sobre adicciones digitales y mucha gente le es difícil hacer entender los efectos nocivos que pueden haber en las pantallas, que pueden haber en el uso, o sea, en lo que se llama la infoxicación, en el uso de las cosas digitales, en la influencia electromagnética. Porque claro, nuestras generaciones anteriores pasaron un desafío tan fuerte que ver que estas generaciones lograron esta tecnología tan cómoda, tan confortable y tan eficiente de distintas maneras, pues, o sea, ¿para qué estarle buscando el defecto a lo que parece una maravilla? Pero en realidad las cosas automáticas y tecnológicas también pueden llegar a facilitar tanto que entonces el ser humano deja de usar su propio criterio, su propia inteligencia y pasar a depender de esos recursos, incluso dejar que pasen a hacer daño. Superioridad moral y suerte moral. Esto habla de que como, por ejemplo, mi paradigma, lo que yo sostengo es superior o es elevado o es por una religión, qué sé yo, entonces es lo correcto, ¿no? Sí, y cerrarse a escuchar la posición del otro, ya sea porque no está en tu mismo grupo o contigo, etcétera. Y suerte moral pues, es prácticamente a veces una máscara de la envidia. Entonces es de la envidia o del ego, porque suerte moral es decir, bueno, si esta persona está actuando mal, pero mal, sabe que es su criterio, entonces le va a ir mal, o si estoy actuando bien, entonces me va a ir bien. Y así, ¿no? Porque ese bien y mal es muy relativo y pueden mezclarse muchos sentimientos de envidia, de rencor, de ego. El sesgo de status quo, que es defender aquello que sustente y sostenga la zona de confort. Y eso es un sesgo cognitivo bastante, por lo general, bastante desafiante de superar, ya sea por cuenta propia o uno como psicólogo, persona que de alguna manera quiere ayudar a ver a otra persona, así en cierta forma lo esté pidiendo o no. Claro, está el sesgo del optimista o el pesimista, que es obviamente ver todo demasiado happy, todo demasiado bien, demasiado sagitario, dirían unos astrólogos. Y el sesgo pesimista, que es lo contrario, ¿no? Que bueno, todo me vale, ya todo no sirve, no hay esperanza. Y ver todo de esa manera. Luego está el sesgo de autoridad. Esto es importante porque entonces si el doctor lo dice, o si el tío lo dice, o si esa persona sabionda lo dice, entonces yo hago caso, ¿no? Entonces eso pasa mucho
¿sí? O con doctores, o con políticos, o personas de poder, de fama, de alcance. Bueno, como eso es una referencia importante, este cantante de rock hace todas estas cosas, entonces me parece que son correctas y yo hasta puedo hacerlas también, y puedo hacerle caso. Pero eso puede llevar obviamente a muchas cosas peligrosas también. El sesgo del apostador, que se llama así, a que esta vez sí gano, ¿no? Es como jugar más riesgo de lo debido por jurar que por alguna, algún sortilegio o alguna cabalada, pues me va a ir bien más adelante. El adicto es esa de que después lo repongo a hacer tantas cosas de manera negativa por decir que, bueno, después el universo o la vida me responderá o después tendré la energía de responder todo lo que gasto, lo que sea, y bueno, eso pasa mucho en los adictos, ¿no? Y no solo en drogas duras, sino en muchas cosas. Es eso de que esto después algo que me encanta, así que yo sepa que no hace bien a mí y o a los demás y decir, no, bueno, después eso se repone o después veo qué hago. No, es aquí y ahora, ¿no? Ser consciente de que la voluntad tiene que aplicarse aquí y ahora. Falso consenso, jurar que muchos también lo o te creen. Es decir, no, mucha gente usa esta crema dental, o mucha gente usa esto, eh, o yo sigo en esto porque yo supongo que mucha gente también lo va a hacer o lo está haciendo. Y puede ser que sí otras cosas, otras personas estén haciendo tal cuestión, pero que no sean tantos, ¿sí? Entonces esto habla de, ahorita me cuesta dar un ejemplo, pero por ejemplo, yo escucho música todo el día porque yo siento que mucha gente escucha música. Es parecido al rastre, porque tú estás suponiendo ese consenso global y entonces a partir de ese consenso global considera una normalidad cuando ni siquiera es normal todavía. Sesgo de confirmación, recordar lo que se alinea a tu posición nada más, ¿sí? Recordar o acentuar. Entonces esto pasa en muchas ocasiones de que las evidencias que soportan lo de uno, pues darle fuerza y promoverlas, pero lo contrario se censura o se tapa. Es importante incluso en la ciencia, porque muchas trampas, muchas jugadas sucias de las empresas transnacionales, ya sea de alimentos o de agroquímicos o farmacéuticos, han logrado inculcar muchos productos dañinos basándose en lo que se llama cherry picking, ¿sí? Eso habla de un término es un término que se refiere a, pues, agarrar como evidencia estudios o manipulados o con ciertos estándares y delimitaciones que ayudan a tener una percepción positiva de ese producto para ayudar a sacarlo al mercado o para ayudarlo a vender como seguro, incluso como muy saludable. Eso ha pasado, por decir unas pocas cosas, eso ha pasado con la esplenda, que irrumpe terriblemente en la microbiota, en la flora intestinal, como le dicen. Ha pasado con el aspartame, que daña el sistema nervioso. Ha pasado con la marihuana, pero no la marihuana tradicional, sino las modernas, porque mucho del cannabis lo están alterando, ¿sí? Y entonces, aunque sí puedan tener efectos terapéuticos, pero en realidad genera otros daños o genera un mayor nivel de adicción que la habitualmente. Y así, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo, y esos son buenos ejemplos. Ahora el de trivialidad. Esta es una mezcla entre mecanismo de defensa y de sesgo cognitivo. En el sentido de que trivialidad es enfocarse en lo fácil y preferir lo fácil y evadir lo complejo. Entonces es un mecanismo de defensa de evasión, pero que habla que, o sea, si, como quien dice, si esto es un tema muy complicado, no importa que sea importante, o sea, que no importa que sea decisivo, yo lo relego, no me importa. Y aunque a veces es una actitud sana en el sentido de no llenarse de información o de preocupación de más,
pero a veces sí es un sesgo cognitivo porque es un acto de flojera, es un acto de que en realidad, o sea, de que yo no estoy queriendo escuchar esa realidad compleja o difícil de asimilar, y entonces yo uso la mejor es ir por lo fácil y fluir. Eso habla este sesgo cognitivo, una forma de expresión de ese mecanismo de defensa de evasión. Luego está el efecto de retroceso, que es encontrar vuelta para tumbar evidencia en contra. Esto es por ejemplo, ajá, que yo creo que la Tierra es plana. Entonces, bueno, algún estudio por allí, algunas evidencias ya dejan más que claro que en realidad no es así, que el planeta es un globo, lo que sea. Entonces yo digo, no, eso es que el gobierno, o no sé, tal institución está pagando para que se tape esa realidad, etcétera. Sí, entonces eh, es por colocar ese tipo de excusas. Cinismo ingenuo, percepción egocéntrica, negativa egocéntrica de otros. Esto es como un sesgo cognitivo medio paranoico, que es de rechazar o ver las acciones de otros, pensando, teniendo de excusa que lo están haciendo con una mala intención. ¿Sí? Eh, Esto es un sesgo cognitivo porque no te va a permitir ver quizás una ayuda que está aportando el otro, una persona que te cae mal, una persona que de alguna manera, así sea sutil, te confronta con cosas que te incomodan, y entonces usar ese cinismo, esa paranoia, esa percepción de hostilidad para excusar que no quieres enfrentarte, confrontar esa persona o esa situación. El realismo ingenuo es el jurar que uno es el que conoce la realidad, el que está conectado con la realidad y que todos los demás pues o tienen sesgos cognitivos o están viendo una perspectiva muy irracional, ¿sí? Entonces, pero es ingenuo porque obviamente eh, el mundo es tan complejo que uno nunca va a saber toda la realidad, ¿sí? Entonces, creer que uno se las va a saber todas, o que incluso por más racional que de verdad tú seas, las, las perspectivas de otros no tienen importancia. Eso como excusa es este sesgo cognitivo. Entonces, ya vamos a esta etapa para las preguntas. Entonces, para saber qué los alimenta, para así poder saber cómo frenarlos, cómo restarles fuerza. Entonces, obviamente el miedo y la soberbia, eso prácticamente van juntas, ¿no? O sea, el miedo y la soberbia a no aceptar posiciones de otras, a considerar que hay muchos paradigmas en los que tú dependes para mantener tu forma de vivir pueden estar incorrectos o puedan tener unos matices o percepciones distintas, ¿sí? O el hecho de que en base a esa decisión, a que esa experiencia, hayas tomado ciertas decisiones y que después veas que, oye, que no son tan correctas, que no son tan propicias, eh, y que incluso hayas tomado esas decisiones con cierta actitud de soberbia, de superioridad, y haber tomado acciones negativas, muy dudosas. Todo eso va a alimentar sesgos cognitivos. El autodesconocimiento, porque también es verdad que conocerse a sí mismo, conocer el funcionamiento de la mente, puede ayudar a frenar, a poder observar esa actividad mental, esas reacciones de tu parte hacia lo que sucede. Entonces también es importante. Drogas, incluyendo abstinencia, porque obviamente estando bajo el consumo de alguna droga, ya sea duras como incluso sociales y normalizadas, como el caso del azúcar, este, te puede inducir a, pues, alteraciones psicológicas en general, que también puede aumentar esos sesgos cognitivos. Y obviamente también abstinencia, porque cuando una persona o un adicto al que sea está con falencias o está en ese momento de desear eso, entonces la mente fácilmente va a buscar sostenerse en las excusas que sean necesarias para mantenerse con ese comportamiento inadecuado. Y ese sesgo cognitivo y esas limitaciones. Entonces también está la ignorancia, la mala educación, o sea, porque no es solo el no saber,
sino es más bien el absorber patrones cognitivos, aprendizaje de una manera rígida, porque sí, de manera dogmática, y el estar en sistemas educativos que enseñen nada más a hacer de manera mecánica, a aprender cosas que no sabes cuándo vas a usar, sino más bien la educación que debería enseñar a pensar por sí mismo, ¿sí? Enseñar a comunicarse, a conocerse a sí mismo, a escuchar lo que dice, escuchar lo que piensa y escuchar a los demás. El estrés, obviamente, y también claramente como una extensión de aquí del miedo, pues los traumas, ¿sí? Muchos de esos sesgos cognitivos pueden estar tapando en un buen momento unas realidades muy duras para cada persona de confrontar. Por eso también hay que ser empáticos al abordar estos temas. Bueno, esto es un regalito también que incluí en la clase pasada. Entonces, ahorita vamos a hacer una pausa para preguntas y respuestas. Si hay quien tenga, voy a dar un chance en silencio a ver si alguien aparece. Estoy viendo a ver si hay estudiantes que hayan estado antes, que lo recuerden. Bueno, si no tienen preguntas, entonces continuamos. Entonces, claridad mental, porque obviamente no solo hay que enfocarnos en lo negativo, sino encontrar respuestas, ¿sí? Recursos para mayor discernimiento y libre juicio. Entonces, una vez que ya entendimos varios de los sesgos cognitivos y también qué los alimenta, entonces es el momento de aprender a cómo confrontarlos y cómo reducirlos al máximo. Entonces, el primer ejercicio, porque es el más express, o el primer recurso, porque es el más express y el más al alcance, es la respiración consciente. Sí, uno con unos segundos de respiración te lleva de una vez a un estado de eh, a un estado de mayor observación. Aquí me pidieron que retrocediera la, no, que retrocediera la lámina un momento. Ajá. Entonces, está me pidieron que colocara aquí esta lámina un momento, pero no mucho, ¿sí? Este, entonces, la respiración consciente es muy importante porque es un recurso express, ¿sí? Que tienes a cualquier alcance, que puedes hacer mientras trabajas, mientras redactas, mientras estudias, mientras estás caminando, pero eh, la idea es de nada, Reina. La idea es tener una práctica que ayude a sentar ese estado mental más meditativo, más consciente de sí mismo, porque la respiración es un puente entre cuerpo y mente, ¿sí? Entonces, em, ayuda al unir, al fusionar y a funcionar de manera integrada el cuerpo y la mente, pues, a tener una mayor autoobservancia de sí mismo. También la respiración correcta estimula el nervio vago, que ayuda precisamente a regular todo el sistema interoceptivo, a regular las propias emociones y a ser más responsable de tus acciones, de las reacciones que vayas a hacer, de, de a qué pensamientos le das fuerza, qué pensamientos eh, son la base de tus acciones. Oxigenación cerebral, obviamente, para que funcione mejor, reduce el estrés y mejora la salud en general. La meditación es también un recurso fundamental que se va siempre a vincular a la respiración consciente, que reduce también el estrés y la reactividad. Existen muchas alternativas, esto es importante porque la meditación no es solo sentarse, meditar y escuchar la respiración, sino que hay muchas alternativas, ya sea con danza, con arte, movimiento, quieto, sentado, de pie.
acostado, nidra yoga, meditación guiada, visualizaciones. Entonces hay muchas alternativas. También que permite observar actividad mental sin ataduras y cuando tú empiezas a practicarlo, después tú lo puedes llevar a la vida diaria de manera más rápida, ¿sí? Más natural. Y desarrollar autoconciencia permanente, conciencia de ti mismo, de quién eres, de tus intenciones, no solo de los pensamientos, sino de tus intenciones al hacer las cosas, de las emociones a las que le das fuerza, saber los patrones, las cosas que te sirven y las que no, para vivir con la mayor armonía y el menor estrés posible. Está luego el ejercicio, porque obviamente el cuerpo necesita drenar, es parte de la reducción del estrés que todos necesitamos, el cuerpo está hecho para moverse y muchas veces toda esa energía que no se lleva al cuerpo, a la actividad física, pues se lleva a la mente, se sobrecarga y es más fácil que ésta esté reactiva, que ésta esté en comportamientos adictivos, en comportamientos improductivos y de ahí todos estos sesgos cognitivos para mantener ese estado cerrado eh, de funcionamiento mental aislado de la salud del cuerpo. Reduce reactividad y obviamente aumenta la sociabilidad y con eso aumenta la empatía, la escuchar al otro de manera más clara, con menos prejuicio. Psicoterapia, obviamente. El terapeuta ha de ser como un espejo para ayudarte eh, a irte viendo a ti mismo, ver tus pensamientos, ver que también tú tienes la opción para muchas cosas, para solventar el estrés o para reducirlo, para que te empoderes acerca del poder, el verdadero poder de tu mente, entender el manejo de las instancias mentales, vivir desde la psicoterapia cómo funciona el inconsciente, cómo interactúan todos esos patrones morales tuyos con tus necesidades básicas, cómo saber cuándo un patrón, una creencia es negativo, improductivo para ti. Em, Y también saber que hay muchas corrientes psicoterapéuticas, ¿sí? O sea, está la CBT, que es la cognitivo-conductual, está la Gestalt, que es integrativa, está la psicodinámica, que son la rama más psicoanalítica, asociada a Freud, en realidad ya hay muchas variantes. Está la logoterapia, que es una muy interesante porque te ayuda a encontrar identidad y sentido a la vida, es su enfoque, ¿sí? Entonces está la humanista y también está el psicodrama. El psicodrama que es llevar a la acción dramática como actual, esa situación que te causa problema para desde la acción, no solo del actuar como personaje de teatro, sino desde la acción, desde el evocar aquí y el ahora esa situación, pues confrontarla y manejarla mejor. Y recuerden que estas son nada más corrientes, ¿sí? No es que son recursos o estilos específicos terapéuticos, o sea, a partir de cada una de estas se desprenden muchas ramas y pues no es común encontrar sobre todo hoy en día, encontrar un terapeuta que diga, yo hago este tipo de terapia en específico, pero sí por lo menos saber qué corriente y ir viendo cuál te llama más la atención. Entonces, bien, es importante cuidar y tratar adicciones y dependencias. Sí, tanto bioquímicas, que son todo lo que son drogas, incluso alimentos. También están las emocionales, porque hay personas que tienen esa tendencia a buscar siempre ser coléricos o a ser melancólicos o a ser fríos, o sea, distanciarse emocionalmente. Eh, Todos esos son recursos mejor dicho, todos esos son patrones, son mecanismos de defensa y que van a también a estimular esos sesgos cognitivos y esa falta de claridad mental. Entonces también están las sociales, que es lo que llaman las relaciones tóxicas, en primer lugar, pero también tiene que ver con todas esas, por ejemplo, influencers, personas que tú sigues, eh, creerle a qué clase de políticos, qué clase de influencers, porque
como dije anteriormente, por ejemplo, ese sesgo de autoridad de, como este político, esta persona importante está diciendo esto, entonces, eh, bueno, me relego a eso y ya no pienso más por mí mismo y acepto todo eso como tal. Pero para atender los sesgos cognitivos y sanarlos hay que incluso mirar, tomar algo de distancia y mirar claramente esa influencia que tú estás teniendo también a nivel social. También adicciones y dependencia infodigitales que generan mucho estrés, y eso ya lo hablé en una clase pasada, muy enfocado en eso, y otras que pueden ser las sexuales, como la pornografía, eh, también las lúdicas, ¿sí? Y otras que pueden haber, pero estas son las principales. Ok, entonces, autoestudio, sí, conocerse a sí mismos, conocer la mente, cómo funciona, profundizar sobre qué es ser humano y sus arquetipos, patrones de comportamiento que siempre han estado a lo largo de la humanidad y que nos incluyen y que marcan nuestra identidad, y reconocer que a veces hay patrones y que la mente en sí, aunque pueda ser muy compleja y difícil de manejar, pero se basa su funcionamiento en patrones muy sencillos y que se mantienen a lo largo de la historia. ¿Sí? Por eso también profundizar en historia para saber esos patrones de conducta a nivel no solo individual, sino en este caso a nivel de masas. Sí, cómo esos sesgos cognitivos se han usado para engañar a la gente, para llevarla a cosas inadecuadas, y porque es importante desarrollar esa, esa claridad mental para evitar esos patrones automáticos que luego llevan a cosas indeseadas. Leer y explorar cosas nuevas para mantener la mente abierta, flexible. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar música, pero yo hace un tiempo para acá yo me propuse a que todos los días, pues así sea, dos canciones nuevas, idealmente de artistas diferentes al usual, pues dedicarme a escucharlos, ¿no? O sea, porque yo a veces repetía muchas cosas, y si bien yo tengo unos gustos artísticos como relativamente estéticos, en el sentido de que escucho o música de relajación o de tango o tropical o folclórica, pero a veces como que me encasillo, y pues yo me propuse como, bueno, escuchar algunas cosas distintas para mantener la mente flexible. Eh, Valores a rescatar y tomar en cuenta: humildad, responsabilidad sobre lo que tú piensas, sobre lo que tú dices, y que puedas estar y parte de la humildad también, que puedas estar equivocado en muchas cosas. Empatía y compasión, es decir, saber que tu posición, lo que tú sabes, no lo comparte todo el mundo, la realidad de cada persona puede ser infinitamente distinta, uno nunca sabe el pasado de las personas, o no puede saber de todo lo que ha vivido para sostener cualquier, o todo lo que ha estudiado, aprendido para sostener cualquier postura. Flexibilidad, como ya les dije, y aquí un elemento, digamos, que yo acabo de inventar, eh, que le agregué algo que es inteligencia original, porque actualmente nosotros asociamos la inteligencia a inteligencia académica o matemática, lógico-pragmática, pero la inteligencia originalmente, o parte de su esencia, aparte de resolver problemas, es cuestionar patrones, ¿sí? No funcionar de manera automática, o tú puedes aprender cosas de manera mecánica, con disciplina, todo eso, pero sin caer en la caja mental. La verdadera inteligencia original es capaz de cuestionar y abrirse, ¿sí? Intentar cosas nuevas, preguntarse a sí mismo, ¿sí? Observar esa propia mente y ver esos juegos, a ver si yo puedo jugar mejor, no dejarme engañar por mí mismo, mis patrones inconscientes, y cada vez conocerme y amarme más. Aquí, otros recursos: está la práctica del arte, que ayuda a drenar mucho, y pues también está lo que se llama la arte terapia, para quien quiera profundizarlo más en su aplicación terapéutica, la programación neurolingüística, y aprender
cómo escuchar tus palabras, cómo escuchar las palabras de otros, el verbatim, es decir, lo que dice cada quien, y de ahí ver que a qué se le está dando fuerza, qué está funcionando en tu mente, en la de otros, y también cómo usar ese poder de la palabra, del pensamiento, de la visualización para hackear y mejorar tu rendimiento mental y tus patrones de pensamiento. Está Brain Gym, que es gimnasia cerebral, que son ejercicios, digamos, para la mano, para parte del cuerpo, que ayuda a la plasticidad cerebral, a flexibilizar la mente, a desarrollar mayor alerta, y no solo a lo de afuera, sino también alerta a tus propios pensamientos. Neuromarketing, aprender de neuromarketing, así tú no estudias mercadeo, pero para entender cómo es capaz los medios y las personas en general de influir en las personas, en sus comportamientos, en sus decisiones, en sus estados de ánimo. Y es muy bueno, importante, es muy bueno, es muy importante aprender de esto. Usar todo para aprender, tener la humildad de entender que cada persona, de cada experiencia, incluso de cada pensamiento, de cada cosa que sientes, tú puedes aprender. ¿Sí? Y que tú puedes estar también en un proceso evolutivo diario para cada día ser mejor, no solo en el trabajo, sino en la familia, en las emociones, y que Dios en cada situación que tú vives es por algo, si Él lo permite es por algo, y siempre es una enseñanza fructífera. Bien, y también journaling y análisis de sueños. El journaling porque te puede ayudar a hacer te puedes hacer una observancia de cómo te vas viendo cada día, lo que sientes. Realmente no es solo para drenar y sirve un poco para aliviar estrés, sino para cuando tú escribes y ves eso, verte a ti mismo, ¿sí? Entonces, no solo escribirlo, sino dedicar quizá después, unos días después de lo que hayas escrito, pues observar y ver, oye, mire, yo puedo actuar de mejor manera, o tengo este sesgo, o tuve prejuicio con esta persona. Y también el análisis de sueños, porque el inconsciente es una de las mejores vías del inconsciente para dar mensajes, y aunque uno hace muy bien estudiar sobre análisis de sueños, eh, ya sea Jung o Freud u otras corrientes, otros autores, pero los sueños, así sea a mediana medida, siempre va a tener un contenido que sale todo de ti mismo. Así que siempre, así sea para empezar de a poco, siempre tú vas a poder encontrar interpretaciones acerca de lo que pasa en tu subconsciente. Mientras más perturbadores son los sueños, más disonancia hay entre lo que esconde tu corazón y tu mente y lo que quiere ver tu consciente. Entonces, cuando sueñas, pues te saca como toda esa basura, todo ese contenido intenso. Y uno con los sueños uno puede ir empezando a interactuar consigo mismo, ¿no? Con esa parte intuitiva, sintiente y no solo racional. Porque el problema de hacerse muy racional es que el racionalismo puede confundirse con un mecanicismo y de funcionar la mente de manera automática con patrones sin cuestionarse, sin ver a los lados. Entonces eso puede generar muchas locuras también, ¿sí? O sea, del hiperracionalismo se pasa al irracionalismo. Entonces, todo eso es importante. Entonces, bueno, aquí estamos terminando, estoy abierto a preguntas. Em, este tema, antes de responder preguntas, quiero aclarar que para mí es muy importante compartirlo porque todas las personas yo considero que deberían tener algo de conocimiento de sus sesgos cognitivos para, porque eso influye en muchas decisiones que muchas de ellas son erróneas, ¿no? Ya sea a nivel económico, ya sea de tu comportamiento con tu familia, de, de aspectos sociales, aspectos políticos. Y así como todo el mundo usa los ojos, usa las manos a cada rato y hace muchas cosas con ellos, pues en realidad hacemos muchas más cosas con la mente y a casi nadie le enseñan a entenderla. Es un paso muy, muy importante. Entonces, bueno, aquí una pregunta de Tome Martins Mitao. Buenas tardes. ¿Cuál es la mayor claridad psicológica
que fortalece a la mente humana. Bueno, yo creo que fortaleza psicológica es, número uno, saber manejar el estrés y número dos, conocerse a sí mismo, ¿sí? Y conociéndose a sí mismo desde como saber distinguir entre conocerse a sí mismo los patrones que tú te crees de ti mismo y conocerte a ti mismo al ir explorando qué es lo que te hace sentir feliz y en paz mental. Eso, saber tu rol, saber tu posición en el mundo, saber tu propósito, ¿sí? Eso es muy importante. Que tus acciones, tus decisiones, lo que tú sientes que te haga feliz es lo que te dé paz mental. Eso. Entonces, bueno, como que no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aportación para la clase de Manuel? Gracias, licenciado. Le saluda Boris, compañeros. Sí, con relación al tema, cuando nosotros entendemos la necesidad de practicar métodos, técnicas para el control eh, de uno mismo en sus acciones, nos ayuda prácticamente bien, pero ¿cómo lo aprendemos? Eh, en muchos países, en muchos lugares, facilitan, los cursos de asistencia en caso de emergencia por asuntos de desorden mental. Dan los cursos en línea y las certificaciones. Y cuando uno piensa que es para ayudar a otras personas, empieza uno a entender que esa misma información nos sirve para nosotros mismos y también para nuestra familia. O sea que sí, es bueno, entiendo de que nos dediquemos un poquito de tiempo a eso para abarcar más en el tema. Gracias, licenciado. De nada, sí, muchas gracias por su aportación. Bueno, gracias a Reina por su comentario. Y sí, es importante vivir en paz, que haya paz en tu entorno y en ti misma. Recordar que los sesgos cognitivos a veces sí pueden tener su función positiva, pero a veces buscan ese sesgo cognitivo del status quo es muy importante, ¿no? Entonces, a veces las personas, por más que estén en algo que nosotros consideramos mentira o incorrecto, pero esto les hace bien o es normal o no tiene mucho que trabajar al respecto, pero, eh, o sea, no andar así como de obsesivos queriendo implantar una verdad, eh, pero a veces ese status quo, esa paz, hay que diferenciarla de un estado de pasiva atención inconclusa, que es que es todo lo que lleva al estrés crónico y a predisposiciones de reactividad y de vivir en el automatismo. Entonces es importante eso, ¿no? Porque a veces los juegos de la mente uno tiene que no estar en guerra, pero sí sacar la espada del discernimiento y confrontar con uno mismo. A veces estos procesos pueden ser dolorosos, pueden ser confrontativos, pero confiar que siempre que uno se dedica a escuchar la propia mente y a ser sincero con uno mismo y procurar incluso también lo mejor y la empatía para los demás, pues pueden salir luces y salir mejores respuestas y que puedas ir saliendo de tus patrones de comportamiento que sin darte cuenta te mantienen encerrado.
Muchísimas Bueno, gracias, Manuel. Disculpa, ¿me ibas a decir algo? no. Ok, entonces damos por finalizada lo que es tu clase del día de hoy, Manuel. No sé si quieras decir algo para finalizar. No, bueno, y creo que ya ahorita he dicho bastante. Aquí un comentario que hizo Víctor Aguilar sobre habilidades interpersonales, es verdad. Aunque aquí hablamos no solo de interpersonales, sino intrapersonales. Tiene que haber una combinación de ambas. Eh, Bendecida tarde, igual para ustedes. Y bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, Manuel. Nos estamos viendo en una siguiente clase. Gracias por compartir tu conocimiento y gracias también a los que estuvieron conectados el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y los abrazo fuerte. Vale, hasta luego.